Hola a todos los que me siguen, les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a dar la última parte del tema 1 de Introducción a la teoría de probabilidades. Vamos a ver el teorema de la probabilidad total. Aquí tenemos un espacio muestral especial donde está dividido en tres eventos, el evento B1, B2 y B3. ¿Qué características tienen estos eventos? Primero, que la intersección entre eventos es igual a un espacio vacío, eso quiere decir que no hay elementos comunes, como podemos observar. Que la unión de los eventos me da el total del espacio muestral. Si yo sumo 1, B1, B2 y B3, tengo todo el espacio muestral. Y que la probabilidad de cada evento es mayor a 0, o sea que existe y se da el evento. Entonces, nótese que en este espacio muestral hay un evento aparte, que es el evento A. Y es este evento A el que sí tiene partes comunes con cada uno de los otros eventos. Entonces podemos ver en este caso que el evento A tiene un espacio común acá con B2, tiene con B3 y tiene con A. Entonces este es el evento que sí tiene elementos comunes con los anteriores espacios. El teorema de la probabilidad me plantea lo siguiente: ¿cómo puedo yo hallar la probabilidad de ese evento A? Si yo uno todas estas partes donde intersecta con los eventos del espacio muestral, puedo obtener el evento A. Entonces acá la fórmula me habla de si puede haber K partes, la unión de todas estas intersecciones me va a dar el evento A. Por lo tanto, la probabilidad de A va a ser igual a unir o a sumar, porque sabemos que unión significa suma, cada una de estas probabilidades conjuntas. Entonces, probabilidad de B y A más la probabilidad de B2 y A más la probabilidad de B3 y A. Si yo uno esta intersección más esta y esta otra, voy a obtener mi evento A. Lo que dice acá, probabilidad de A es igual a B1 y A más probabilidad de 2 y A y B3 y A, hasta llegar a BK y A. Ahora, entonces, traducido al lenguaje de probabilidades, B y A tiene su fórmula, que es la probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1, más B2 y A es igual a la probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado B2 y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Se selecciona una muestra de una de dos poblaciones, S1 y S2. Aquí tenemos la parte S1 y S2. Con probabilidades de S1 igual a 0,7 y probabilidades de S2 a 0,3. Entonces ya me está dando dos datos. Que esta de acá, esta partecita, tiene una probabilidad de 0,70 y esta otra partecita tiene una probabilidad de 0,30. Si la muestra se selecciona de S1, la probabilidad de observar un evento de A es probabilidad de A dado S1 es de 0,20 o 0,12. Entonces quiere decir que esta partecita que es conjunta con S1 es de 0,20 de probabilidad. De manera similar, si la muestra se selecciona de S2, la probabilidad de observar A, o sea, probabilidad de A dado S2 es igual a 0,30. Entonces esta partecita existe una probabilidad de que sea 0,30. Si se selecciona al azar una muestra de una de las dos poblaciones, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A? Entonces quiere hallar todo el evento. ¿Cómo lo voy a hallar? Uniendo ambas probabilidades. Si vemos las fórmulas y ahí vemos los datos, que ya sabemos a qué se refiere, entonces la probabilidad de A sería la probabilidad de esa intersección más la probabilidad de la otra intersección. Entonces aquí vamos a reemplazar simplemente los valores. Entonces, la probabilidad de que ocurra S1 es 0,70 por la probabilidad de A dado S1 es 0,20 más la probabilidad de S2 que es 0,30 por la probabilidad de A dado S2 que es 0,30 me da una probabilidad de 0,23 o 23% de probabilidad de que ocurra este evento. Bien, a lo que queremos llegar es al teorema de Bayes. El teorema de Bayes deriva un poco de la
del teorema de la probabilidad total. ¿Qué sucede si a mí no me interesa el evento A, pero me interesa la probabilidad de que ocurra el evento BJ dado que sucedió A? Aquí tenemos una fórmula planteada y vamos a ver cómo funciona. Si la muestra se selecciona al azar y se observa el evento A, o sea, lo que ocurre primero es el evento A. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra haya sido seleccionada de la población S1 o de la población S2? Vamos a hacer dos incisos. Aquí tenemos los datos anteriores. Sabemos cuáles son las probabilidades de nuestro gráfico. Veamos entonces cómo se aplica la fórmula. La probabilidad del inciso A de buscar que sea la muestra seleccionada de S1 dado que ya sabemos o se observó el evento A, vendría a ser igual a la probabilidad de S1 por la probabilidad de A dado S1, que es lo mismo que tenemos acá, y abajo tenemos la probabilidad de S1 por la probabilidad de A S1 más la probabilidad de S2 por la probabilidad de A dado S2, que es lo mismo que tenemos en la fórmula general, que viene a ser la probabilidad total. Considerando los valores que tenemos del ejercicio anterior, vamos a reemplazar 0,70 por 0,20 y abajo todos los valores que corresponden a la probabilidad total. Me va a dar un valor de 0.6087 o redondeado 61% de probabilidad. En el caso del evento B, estoy buscando la probabilidad de que sea seleccionado de S2, dado que ya observé el evento A. Entonces lo que cambia es la parte de arriba, el numerador. Aquí va a ir la probabilidad de S2 por la probabilidad de A dado S2. Y en el denominador va a ir los mismos valores de la probabilidad total. Entonces reemplazando los valores, 0,30 por 0,30 y abajo los mismos datos me da un 0,39 o 39% de probabilidad. Entonces el teorema de Bayes me busca la probabilidad de que ocurra una de las partes del espacio muestral dado que ya observé el evento A. Bien, entremos a otra parte de la estadística que se llama principios de conteo. Estos principios de conteo me ayudan a determinar cuántos elementos tiene el espacio muestral. A veces es muy difícil poderlos identificar uno por uno como hemos hecho en algunos casos. Entonces recurrimos a los principios de conteo. Primer principio, el de multiplicación, la regla M por N. Este principio se basa en el hecho de que un experimento se realiza en dos etapas. Pueden ser más. Si la primera etapa se puede determinar que son M formas y cada una de estas operaciones, y la segunda etapa se puede lograr de N formas, entonces plantea que hay N por M maneras de realizar el experimento. Veamos un ejemplo. Si un experimento es el de lanzar dos dados a la vez, se calcula el número de elementos de su espacio muestral. Entonces, según este principio, si es A1 el experimento de lanzar un dado, todos sabemos que la cantidad de elementos resultantes de lanzar un dado son 6. Si A2 es el experimento de lanzar otro dado, el otro dado también tiene 6 posibilidades de que salgan 6 resultados. Si yo practico M por N, multiplico 6 por 6, voy a tener el total del espacio muestral de lanzar los dos dados, ¿no? Que es lo que habíamos visto en algunos ejemplos, 36 como tamaño de mi espacio muestral. Veamos otro ejemplo. En este caso estamos hablando de una empresa de lámparas que desarrolló 5 bases para lámparas de mesa y 4 pantallas intercambiables. ¿Cuántos arreglos diferentes de base y pantalla se pueden ofrecer? Entonces, en este caso, veamos, hay 5 bases que va a ser M bases que yo puedo elegir. Hay pantallas 4, o sea, hay N pantallas a elegir. Si multiplico M por N, voy a tener 20 formas diferentes de combinar entre bases y pantallas. Ahora, también está lo que se llama permutaciones. Para obtener las permutaciones, vamos a hablar de cuando se elige de un grupo de objetos una determinada cantidad. Vamos a ver lo que es un factorial de un número. Para entenderlo, vamos a considerar que son todos los enteros consecutivos de 1 hasta n. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, hallar el factorial de 5 y de 10. Si yo quiero hallar el factorial de 5, que se representa por este símbolo de admiración, estoy desglosando el número, todos sus números enteros, y los multiplico, voy a hallar que su resultado es de 120.
Ese sería el factorial de 5. Si quiero hallar el factorial de 10, también desgloso el número por todos sus enteros comprendidos dentro del número 10 y voy a obtener su resultado de 3.628.800 como valor factorial. Entonces, el factorial de un número me ayuda a encontrar lo que son las permutaciones. Una permutación, ¿qué es? Es la disposición de ciertos números de objetos en un orden determinado. Entonces, la fórmula de la permutación, que se representa por P sub n, está representada por el factorial de n. Veamos un ejemplo para entender mejor el concepto. Se tienen las letras A, B, C y estamos interesados en saber el número de arreglos, o sea, las permutaciones posibles. Entonces, estoy buscando de 3, que es mi total de elementos, voy a hallar su permutación. Entonces, su permutación es igual, según mi fórmula, al factorial de n, o sea, al factorial de 3. Estoy hablando de multiplicar todos los números que están comprendidos dentro de 3, me da 6 posibles arreglos o permutaciones. ¿A qué se refiere esto? A todas las combinaciones posibles que yo puedo hacer. O sea, si yo de estos n igual a 3 elijo los 3, ¿cuántos arreglos diferentes puedo hacer? Cambiando el orden en que pueden aparecer o ser elegidos, tengo ABC, ACB, BAC, BCA, CAB o CBA, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones o formas de arreglo diferentes. A eso se refiere una permutación. Ahora, en una calculadora yo puedo buscar la permutación. Está representada por una función que tiene la calculadora. Aquí tenemos dos modelos de calculadora. En ambos encontramos este símbolo de X barra que significa factorial. Como sabemos, el factorial de X barra, ¿cómo lo vamos a hallar? En el caso que hicimos factorial de 5, es igual a, primero voy a poner el número, como es un símbolo que funciona con shift, entonces shift más la teclita del factorial es igual a 120. Entonces yo puedo obtener el factorial de un número directamente usando la calculadora. Veamos un ejercicio. ¿De cuántas formas puede ordenarse 7 libros en un estante si es posible cualquier ordenación? Entonces el total de mi factorial es de 7. Voy a hallar su factorial es igual a multiplicar todos los valores comprendidos dentro de ese número o usando la calculadora me da 5040. Ahora, si quiero calcular el número de modos en que pueden formar fila un total de 10 soldados y 2 de ellos necesariamente deben colocarse al principio. Aquí debo pensar que de los 10, 2 van a estar siempre en el mismo lugar. Entonces, en realidad voy a buscar cómo se van a ordenar estos 8. Tendría que buscar mi permutación de 8, que es igual al factorial de 8. Puedo usar la calculadora directamente para obtener que me saldría 40.320. Dentro de las permutaciones también existe lo que se llama variaciones, o son permutaciones donde no se elige el total de los elementos. O sea, la variación es una permutación donde no se toma el total. Por ejemplo, aquí tenemos una representación de eso. Estoy hablando de n elementos, pero solo voy a formar de estos n elementos grupos de tamaño r. La fórmula que me plantea es la que vemos acá. Factorial de n sobre n menos r, el factorial de esa resta. Volvamos a 3 elementos. Las letras X y Z tomadas de 2 en 2. Entonces estoy buscando una permutación que no utiliza todos los elementos, sino que de 3 voy a formar grupos de A2. Entonces si aplico la fórmula, puedo yo desglosar esto o utilizar directamente lo que habíamos visto, me da un resultado de 6 resultados. Estarían hablando de 6 formas de organización, donde tenemos de a 2 elementos que pueden ser XY, XZ, YX, YZ o ZX, ZY. Ahora, en una calculadora también está en la opción de calcular directamente este tipo de variaciones o permutaciones. Si nosotros buscamos en nuestra calculadora, tenemos que tener este elemento. Y como está
a ser activado por Shift vendría a ser, por ejemplo, la permutación de 3 elementos de 2 en 2 vendría a ser poner primero el número 3, activar la tecla con Shift, poner luego la cantidad de R y igual me daría el resultado directamente. Veamos un ejercicio. De un curso de 10 alumnos se debe premiar a los 3 mejores. ¿De cuántas maneras es posible elegir a los premiados? Me está diciendo que de 10 yo voy a elegir grupos de A3. Entonces estoy hablando de una permutación de 10 en 3. Entonces puedo aplicar la fórmula o para hallar el resultado o puedo buscarlo directamente en la calculadora. Recordar que siempre debo poner primero 10, activar la tecla de permutación, luego anotar el tamaño de grupo y voy a obtener el resultado. Bien, aparte de eso tenemos lo que se llama combinaciones. Se entiende por combinación de cierto número de elementos a la disposición de una parte de ellos situados en cualquier orden, en donde el orden no interesa. O sea, para mí, lo que habíamos hallado hasta el momento, que en el anterior ejercicio x, y x, lo que vemos acá, cambiaría porque ya el orden no me interesa. Para mí x, y es lo mismo que y, x. Entonces se reduciría a x, y z y cx. Esto viene a ser una combinación donde el orden no me interesa. La fórmula y la forma de expresar es con una c de n elementos tomados de r en r. Aquí tenemos la fórmula propuesta, que podemos utilizarla dividiendo entre factoriales o directamente reemplazando los valores. Por ejemplo, las letras x, y, z tomadas de 2 en 2 pueden disponerse. Dicen, aquí tenemos la disposición de una permutación, pero ahora queremos una combinación. Como el orden no me interesa, x, y es igual a y, x, entonces quedaría como combinaciones las siguientes. Combinatoria de 3 elementos tomados de 2 en 2, aplicando la fórmula me da un 3 como cantidad total de elementos. En la calculadora también existe la teclita para hallar las combinaciones. Aquí vemos en un modelo y aquí en el otro. En el primer modelo podemos hallar directamente sin utilizar Shift, siempre poniendo primero la cantidad total de elementos, n, ponemos la teclita, aplicamos la cantidad de r y encontramos el total como resultado. En la segunda tenemos que aplicar Shift porque la opción se activa de esa manera. Entonces vamos a poner el número 3, Shift más la teclita y luego recién R y tendríamos el resultado. Veamos a ver un ejercicio. Se debe elegir una directiva formada por 4 personas de un grupo de 12. ¿De cuántas maneras es posible elegir esta directiva? Entonces yo sé que voy a elegir de 12 personas 4. En este caso el orden no me interesa. ¿Por qué? Porque es lo mismo tener Pedro, Juan, Pablo, Susi que Susi, Pablo, Pedro, Juan. Cuando se habla de personas normalmente estamos hablando de combinatoria. Entonces la fórmula dice de 12 combinatoria elegida de 4 en 4. Entonces aquí tenemos la fórmula reemplazando, nos da un resultado de 4,95 o si utilizo la calculadora puedo llegar directamente a este resultado. Con esto habríamos terminado el tema 1 de estadística 2.